Esta es la primera clase de inflamación correspondiente al curso de fisiopatología para la carrera de obstetricia del año 2020. Quien les habla, Inés Pepper, presentará los principales aspectos de este proceso. ¿En qué ocasiones se relaciona el profesional matrono o matrona con la inflamación? En primer lugar, y muy frecuentemente, cuando hay infecciones en el aparato reproductor y en las mamas. En estos casos, la inflamación está protegiendo. Y, en segundo lugar, en situaciones relacionadas con alergias de la madre o del recién nacido. En estos casos, la inflamación es la responsable del daño que se observa en el paciente o usuario. ¿Cuáles son las infecciones más frecuentes que afectan al tracto genital femenino? Se muestran en esta lista, que no voy a leer en su totalidad, pero existen muchísimos microorganismos de distinto origen que producen problemas, ya sea infecciones comunes o infecciones transmitidas sexualmente, infecciones más raras, y hay algunas de ellas que se dan con mayor frecuencia en individuos inmunosuprimidos. También hay múltiples infecciones virales, como se puede apreciar. Acá vemos algunos ejemplos. Este es un caso de una infección por Clamidia trachomatis, que constituye una infección de transmisión sexual, la más común en la población femenina joven. Se ha calculado que una de cada 12 a 18 mujeres entre 15 a 24 años presenta infecciones con este microorganismo. En la foto superior observamos el cuello uterino con un exudado inflamatorio purulento que aparece cuando el tejido reacciona intentando fagocitar y eliminar al agente injuriante. En la lámina inferior observamos un examen citológico donde se aprecian células que han fagocitado a las clamidias. Estas células están presentes en el exudado inflamatorio que hemos visto en la lámina superior. Acá vemos otro ejemplo, la sífilis, una enfermedad infectocontagiosa, crónica y sistémica, producida por una espiroqueta, el Treponema pallidum. En este caso yo les llamo a observar con mucho cuidado las láminas. Ustedes ven un epitelio que ha sufrido una hiperplasia y se observa un infiltrado inflamatorio, que son todas esas células que han invadido el tejido conjuntivo subyacente al epitelio. Si nosotros miramos con mayor aumento este infiltrado celular, vamos a observar una serie de células que incluyen macrófagos, células plasmáticas, linfocitos y algunos polimorfonucleares neutrófilos. Otro ejemplo es la mastitis aguda, que generalmente son provocadas por estreptococos o estafilococos que infectan la mama en la etapa de lactancia. En esta fotografía se observa claramente cuáles son los signos cardinales de la inflamación descritos por Celsus en las épocas antiguas del Imperio Romano. Este médico describió los signos cardinales dolor, rubor, calor y tumor, y posteriormente se agregó un quinto signo que sería la impotencia funcional en algunos casos. Evidentemente aquí podemos observar claramente que la zona está enrojecida. Si la tocáramos presentaría una mayor temperatura y existe hinchazón en la zona. Además, es obvio pensar que a la usuaria la presencia de este fenómeno le va a provocar dolor. Si miramos las fotos histológicas, podemos observar en
la presencia de un exudado compuesto básicamente por células muertas que han fagocitado al agente injuriante, en este caso el estreptococo o el estafilococo, y han muerto en el acto de eliminar a este microorganismo. Entonces, para resumir, la etiología de la inflamación, o sea, la causa de este fenómeno, es fundamentalmente de origen endógeno u origen exógeno. En el caso de los agentes etiológicos exógenos, podemos mencionar a los microorganismos, entre ellos bacterias, hongos, virus, arácnidos, insectos, etc. Y también como agentes exógenos que provocan inflamación tenemos el exceso de calor, el frío, el trauma, la acción de rayos ultravioleta en el caso del sol, etcétera, etcétera. En el caso de los agentes etiológicos endógenos, existen distintas situaciones donde hay un daño tisular de diverso origen que van a provocar una respuesta inflamatoria. En el primer recuadro vemos una microfotografía de un infarto al miocardio donde se observa células miocárdicas muertas y una reacción inflamatoria que está eliminando dichas células. En el segundo recuadro observamos cristales de ácido úrico que provocan una inflamación en los casos de gota. En la tercera observamos una placa ateromatosa en cuya formación participa en forma importante la respuesta inflamatoria, y finalmente en la última lámina observamos células cancerosas que también originan respuestas inflamatorias que interactúan con las células cancerosas. Finalmente, otros agentes endógenos que producen inflamación son los componentes de la respuesta inmune adaptativa, y en este caso la inflamación es responsable del daño que se observa en el paciente. En este caso participan anticuerpos, participan linfocitos T, CD4, T, CD8, y ustedes ya conocen las enfermedades de origen inmunológico, hipersensibilidad y enfermedades autoinmunitarias. En ellas participa la inflamación provocando el daño tisular. Aquí vemos un caso de un edema en el ojo por una reacción de tipo 1 y una dermatitis por contacto por una reacción de tipo 4. ¿Cuáles son los protagonistas de la respuesta inflamatoria? Tenemos células y moléculas. Entre las células, las más importantes son células del tejido sangre, que están presentes en la circulación, y los que participan con mayor influencia en la respuesta inflamatoria son el monocito, que cuando sale del vaso pasa a llamarse macrófago, y los polimorfonucleares neutrófilos. Los eosinófilos y basófilos también tienen un rol muy importante en la inflamación, puesto que cumplen la función de regular el proceso. Y en cuanto a las células del tejido conjuntivo, tenemos una participación muy importante de parte de mastocitos, de histiocitos que se transforman en macrófagos durante el proceso inflamatorio, y también de células plasmáticas. Lo mismo existe participación del colágeno y de otros tipos de fibras que están presentes en el tejido conjuntivo, así como la matriz extracelular. En cuanto a las moléculas que participan, tenemos como protagonistas fundamentales los mediadores químicos de la inflamación, los anticuerpos y diversos receptores ubicados en las células que participan en la respuesta. ¿Cuáles son los dos acontecimientos esenciales de la inflamación? En primer lugar, la inflamación comprende todos aquellos mecanismos que
conducen a la formación de un exudado inflamatorio como el que vemos en esta lámina histopatológica. Se trata en este caso de un tejido pulmonar donde ustedes pueden apreciar los capilares alveolares dilatados, llenos de sangre, y la salida al espacio alveolar de numerosas células inflamatorias que obviamente interfieren con la función respiratoria. Estas células en su gran mayoría corresponden a polimorfonucleares neutrófilos y monocitos que han salido desde la sangre y están constituyendo parte del exudado inflamatorio. El segundo gran evento que es propio de la respuesta inflamatoria es la fagocitosis. Y la fagocitosis es una función biológica de muchas células en organismos inferiores y está a cargo de dos tipos celulares en nuestro organismo, los polimorfonucleares neutrófilos y los monocitos que se convierten en macrófagos al cumplir esta función. En este caso se observa un dibujo donde se ve cómo una célula está incorporando microorganismos hacia su interior, formando una vacuola fagocítica y posteriormente matando y digiriendo a aquello que se ha fagocitado. Entonces, la pregunta del millón es cómo se logra que células que están dentro de los vasos sanguíneos, que hemos descrito como polimorfonucleares neutrófilos y monocitos, salgan del vaso y fagociten a los microorganismos u otros agentes injuriantes. Deben ocurrir entonces una serie de cambios para que esto sea posible. Entre estos cambios tenemos cambios que afectan a los vasos propiamente dichos a través de sus células endoteliales y que consisten básicamente en vasodilatación y aumento de permeabilidad. Por otra parte, una vez que sale la célula desde el vaso, hay una serie de mecanismos que dan cuenta que el fagocito se encuentre con el microorganismo, lo reconozca, lo fagocite, lo mate, lo digiera y termine de esta manera con el agente injuriante que está provocando el proceso. Entonces vamos a analizar que primero hay cambios que afectan a la microcirculación y sus consecuencias inmediatas. ¿Cuáles son estos cambios? Aquí vemos una vénula, una arteriola y un capilar en esta microfotografía y son estos los tres vasos, o sea, la microcirculación, la que experimenta los cambios que conducen a la formación del exudado. La vasodilatación consiste en que aumenta el lumen de estos vasos pequeños y a partir de aquel aumento se va a producir varios cambios, varias consecuencias. Una de ellas es que llega mayor cantidad de sangre al área, o sea, existe hiperemia y la zona enrojece como vimos en los signos cardinales. Se produce entonces un rubor. En segundo lugar, disminuye la velocidad de la sangre y los leucocitos se marginan hacia el endotelio. Vale decir, los leucocitos que normalmente transitan por el centro del vaso sanguíneo, al disminuir la velocidad del vaso se van hacia las orillas de este. Y en tercer lugar, aumenta la presión hidrostática intravascular, por lo que se produce apertura que estaban previamente cerrados. Como ustedes saben, en la microcirculación hay gran cantidad de capilares que están normalmente cerrados y al aumentar la presión de la sangre se va a producir la apertura de estos capilares como se ve en el dibujo que estoy mostrando acá. Entonces, el segundo gran cambio que afecta a la microcirculación es el aumento de la permeabilidad vascular. Esto significa que las células endoteliales, que normalmente están pegaditas unas a otras sin dejar pasar por allí ni proteínas ni células,
En el caso de la inflamación, estas células se separan entre sí y dejan una pequeña apertura por la cual pasan los leucocitos, tal como se observa en la microfotografía de esta diapositiva. En la primera vemos cómo estos leucocitos están saliendo del vaso y en la segunda vemos un halo de leucocitos que ya ha salido y está migrando hacia el lugar donde debe fagocitar. Entonces, el aumento de la permeabilidad vascular, que es el segundo gran cambio que ocurre en los vasos sanguíneos, tiene varias consecuencias. En primer lugar, salen leucocitos desde el interior del vaso hacia el intersticio. En segundo lugar, sale plasma del vaso entre las células endoteliales y por lo tanto disminuye la osmolaridad de la sangre. Al salir plasma salen proteínas. En tercer lugar, aumenta la cantidad de células y se activan mediadores químicos de la inflamación de origen plasmático. Y finalmente, las células fagocíticas tienen la oportunidad de migrar hacia el agente injuriante. Ahora bien, entonces todos estos cambios de la microcirculación conducen a la formación de un exudado. Y un exudado es patognomónico de la inflamación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no hay inflamación que no tenga exudado y no hay exudado que no sea inflamatorio. Van de la mano ambos. Entonces, en esta fotografía vemos un absceso en el cuello de un niño y vemos que por intervención quirúrgica está saliendo un exudado purulento de este absceso. Ahora, el exudado entonces es un tipo de edema que está compuesto por plasma y células que ocurre por aumento en la permeabilidad vascular, tal como lo hemos descrito. En términos genéricos, un edema es la acumulación de líquido en los tejidos o cavidades corporales y puede tener múltiples orígenes. Uno de ellos es el exudado. Hay otros tipos de edema como el transudado, el linfedema y el edema angioneurótico, del cual vamos a hablar brevemente, puesto que es muy importante que ustedes como profesionales de la salud sepan distinguir claramente cuando se trata de un exudado y cuando se trata de un transudado, o un linfedema o un edema angioneurótico. El transudado entonces es un infiltrado de plasma que tiene muy pocas o ninguna células y que no contiene proteínas plasmáticas grandes como el fibrinógeno. Se parece al suero y no coagula. Este transudado se produce, por ejemplo, en las piernas, tal como se aprecia en esa fotografía, por dificultades en el retorno venoso, por ejemplo. De esa manera aumenta la presión hidrostática en los vasos sanguíneos y sale líquido. El linfedema tiene la misma composición del líquido intersticial y se debe fundamentalmente a problemas con el drenaje linfático. En la fotografía vemos la mano de una paciente que ha sido operada de cáncer mamario y se le han resecado los nódulos linfáticos de las axilas y por lo tanto el drenaje linfático está dificultado y se produce acumulación de líquido en las manos de la paciente. El exudado, por otro lado, está compuesto de plasma con todos sus componentes y por células provenientes de la sangre y del tejido conjuntivo. Es un líquido que coagula, puesto que tiene las proteínas propias de este sistema vigentes. Finalmente, el edema angioneurótico tiene muy pocas proteínas porque hay un pequeño aumento de permeabilidad y se produce fundamentalmente por alteraciones en algunos sistemas de mediadores de origen plasmático como las ciminas. Entonces, si miramos las diferencias fundamentales entre un exudado y un transudado, podemos ver que estas dependen de la presión hidrostática y la presión oncótica, que en situaciones normales están equilibradas, de manera que el plasma
sanguíneo presenta proteínas que ejercen una presión oncótica determinada y la presión hidrostática tiende a expulsar líquido desde el vaso. Estando esto en condiciones de equilibrio, se va a producir solo un leve intercambio. En cambio, en el transudado, la presión hidrostática está grandemente aumentada y por lo tanto va a salir líquido desde el vaso hacia el intersticio. Y también existe una presión oncótica disminuida en el interior del vaso. En el exudado, en cambio, se produce, como dije, un aumento de permeabilidad y por lo tanto salen proteínas y salen células. Entonces, ¿qué eventos conducen a la formación del exudado inflamatorio? Y vamos a analizar cada uno de estos elementos en forma particular. Tenemos que hay expresión de moléculas de adhesión celular, activación del endotelio, activación de leucocitos, existe la diapedesis o el paso de los leucocitos desde el interior del vaso hacia el espacio intercelular. Después está la quimiotaxis, la migración celular, la opsonización, fagocitosis, acción bactericida, activación del sistema del complemento y liberación y activación de mediadores químicos, y de estos aspectos de la inflamación vamos a hablar levemente. En primer lugar, entonces, la expresión de moléculas de adhesión celular. Este es un evento fundamental para que pueda ocurrir la salida de los leucocitos desde el interior del vaso hacia el exterior, hacia el espacio intersticial, que es donde están los agentes injuriantes. Entonces, aquí hay varias etapas o fases. Una es la atracción hacia el foco inflamatorio y los cambios de velocidad que ya hemos descrito. Existe una fase de rodamiento donde los leucocitos ruedan por encima de los endotelios, posteriormente se adhieren firmemente al endotelio y finalmente salen desde el vaso por diapedesis o por migración transcelular. Ahora bien, esto está mediado por diversas moléculas. La atracción está mediada por quimioquinas o quimiosinas, después el rodamiento por la expresión de moléculas de adhesión celular denominadas selectinas que permiten rodar a la célula. Posteriormente las integrinas se expresan y conducen a una detención de la célula en el endotelio, y en la migración participan integrinas de leucocitos y sus ligandos en células endoteliales. También se expresan moléculas en linfocitos y endotelios como la CD31 y se forma el complejo BE-caderina. Entonces lo que ocurre en este caso es que los leucocitos se acumulan en el sitio donde está ocurriendo el daño tisular, ya sea por microorganismos o la presencia de tejido dañado por otras causas, isquemia por ejemplo, y esto va a conducir a que se acumulen y tengan la posibilidad de salir estos leucocitos desde el vaso hacia el intersticio. ¿Qué pasa con el endotelio? El endotelio también se activa durante el proceso inflamatorio y estas células entonces son activadas por ligandos de proteína G y por otros dos mediadores proinflamatorios de leucocitos que producen la activación. El factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1 son fundamentales para que estos cambios ocurran. Y como ustedes ya han visto en su curso de inmunología, ambas citoquinas se secretan cuando las células, especialmente los macrófagos y células dendríticas, reconocen a los PAMs o los DAMs, conduciendo entonces a la síntesis de estos mediadores. Además, se libera el factor activador de plaquetas que contribuye a que se expresen
en la membrana de estas células endoteliales las moléculas de adhesión selectinas y se produzca entonces el reclutamiento de los neutrófilos. Por otra parte, se produce contracción de los filamentos de actina unidos a proteínas de uniones intercelulares, facilitando la apertura de espacios entre las uniones adyacentes. O sea, estas células sufren cambios en su citoesqueleto de manera de que se proyectan hacia el lumen y su longitud se acorta y por lo tanto se producen estos espacios entre ellas. También se sintetiza ácido araquidónico y prostaglandinas y se produce vasodilatación y aumento de permeabilidad por acción de estos mediadores de origen celular. También hay producción del óxido nítrico, que es también un potente vasodilatador, y expresión de moléculas P-selectinas que detienen a los neutrófilos circulantes. Entonces, la célula endotelial está lejos de ser una célula pasiva que solo deja pasar a los elementos sanguíneos en la inflamación. Es una célula que activamente participa para que los eventos que conducen a la formación del exudado ocurran. Y aquí vemos las moléculas que participan, fundamentalmente son moléculas de adhesión celular, la ICAM1, la MAC1, que van a tomar contacto entre el leucocito y las células endoteliales, produciendo cambios en el citoesqueleto y en las uniones interendoteliales que van a permitir la salida de las células, ya sea por una ruta paracelular, como se ve en este recuadro, o por una ruta transcelular. La ruta que predomina en la mayoría de los procesos inflamatorios es la ruta paracelular. Tal como ocurrió en las células endoteliales, las células sanguíneas también sufren activación, especialmente los leucocitos polimorfonucleares, neutrófilos y los monocitos. Esto conduce a que las células fagocíticas se agrupan en el lugar afectado, salen del vaso, migran direccionalmente, reconocen al elemento a fagocitar, lo fagocitan, lo matan y digieren, preparando el terreno para la reparación. Esto involucra un aumento en el metabolismo y aumento en la movilidad de estas células sanguíneas. Además de estos cambios, se produce expresión de receptores de membrana, tales como los receptores tipo TOL, que les permiten reconocer microorganismos y tejido dañado, los receptores para N-metilmetionina, los receptores para quimioquinas, para opsoninas como C3b y anticuerpos, y para citoquinas como por ejemplo el interferón gamma. Además de recibir estos estímulos de parte de citoquinas y otras moléculas, las células sanguíneas, monocitos que se transforman en macrófagos y polimorfonucleares neutrófilos fundamentalmente, secretan citoquinas y se produce una activación de la oxidasa que está presente en la membrana de estas células, la cual va a generar radicales libres con poder bactericida. Entonces, todos estos cambios permiten que las células monocitos y polimorfonucleares neutrófilos sean capaces de efectuar las labores que les corresponde en el proceso inflamatorio. Una vez activadas las células, van a salir del vaso por un mecanismo denominado diapedesis en la ruta paracelular, que consiste en el paso de estas células, estos leucocitos, por entremedio de las células endoteliales hacia el espacio extravascular, donde al unirse al colágeno van a migrar hacia el lugar donde está la noxa. Y aquí vemos en este dibujo cómo para que se produzca la diapedesis es necesaria la presencia de distintas integrinas y distintas
otras moléculas de adhesión celular. Posteriormente también aparecen integrinas que permiten que las células se afirmen en la matriz extracelular y específicamente en las fibras de colágeno para poder movilizarse y moverse hacia el lugar donde está lo que debe ser fagocitado. En la migración celular es muy importante la quimiotaxis, que le da un movimiento unidireccional a los leucocitos para poder proceder posteriormente a su fagocitosis. Entre los factores quimiotácticos exógenos contamos con productos bacterianos como la N-formilmetionina, que ya hemos nombrado, y la presencia de mediadores lipídicos. Entre los endógenos tenemos el sistema del complemento, fundamentalmente C5A, productos de la vía de la lipoxigenasa, algunos leucotrienos, y la presencia de citoquinas tales como la interleuquina 8. Entonces esto significa que el leucocito se mueve unidireccionalmente hacia donde hay una mayor concentración de este elemento quimiotáxico. En estos dibujos se observa que existe una concentración creciente de elementos quimiotácticos hacia donde se dirige el leucocito. En el otro dibujo se muestran los factores quimiotácticos de color verde y se ve cómo los receptores para factores quimiotácticos que se expresan en la célula se agrupan en un polo de estas y eso le permite que la célula migre unidireccionalmente hacia el lugar donde hay una mayor concentración de factores quimiotácticos. Y esto a su vez implica que la expresión de los receptores en las zonas de la célula que no están cercanos a los factores quimiotácticos es inhibida, produciéndose una polarización de los receptores, lo que permite un movimiento unidireccional. Ahora bien, el reconocimiento, ¿cómo ocurre el reconocimiento de aquello que hay que fagocitar? A través de la presencia de PAMs, en el caso de que se trate de microorganismos, de DAMs, en el caso que se trate de tejido dañado por algún otro motivo, y la presencia de opsoninas, que son fundamentalmente C3b, inmunoglobulinas y algunas proteínas de fase aguda. Entonces, entre los principales receptores para estas moléculas que están presentes solo en las bacterias y no en el huésped de aquellas bacterias, o bien los DAMs que están presentes en el tejido dañado, estos receptores se denominan receptores tipo TOL, receptores tipo RAC y receptores tipo NOT. También hay otros sensores de la presencia del DNA en el caso de infecciones virales o bacterianas. Existen diversos tipos de factores de receptores TOL que van a reconocer entonces ya sea lipopolisacáridos, flagelina, porinas, glicanos, mananos, etcétera, que son los PAMs que van a ir a contactar con los receptores para ellos. La opsonización consiste en que la célula reconoce al que reconoce al patógeno. Por ejemplo, un anticuerpo en un individuo que está inmunizado frente a ese patógeno va a cubrir al patógeno y va a ser reconocido por la célula, que puede ser un polimorfo nuclear o un macrófago, para posteriormente ser fagocitado y eliminado. Entonces, lo que hace el fagocito es reconocer a través de un receptor para FC a un anticuerpo que a su vez ha reconocido por la presencia de antígenos de membrana a el microorganismo. Al contactar ambos, entonces se van a producir estas vacuolas fagocíticas
que van a incorporar a la bacteria adentro del citoplasma de la célula para que se produzca su muerte por acción de radicales libres y su posterior digestión. La fagocitosis entonces consiste en el reconocimiento de la partícula a fagocitar mediante estos receptores, la incorporación de aquello que se fagocitó en una vacuola fagocítica que se denomina fagosoma, que posteriormente se va a unir a un lisosoma para formar el fagolisosoma, donde se va a producir la digestión de aquello que se ha fagocitado. Aquí vemos un dibujo que representa estas fases y una microfotografía en el microscopio electrónico donde se observa claramente la emisión de pseudópodos de parte de la célula para atrapar a los microorganismos que aparecen aquí como estos puntitos negros y poder incorporarlos hacia el interior de las células formando un fagosoma y posteriormente un fagolisosoma. Y en estas microfotografías del microscopio electrónico de barrido se muestra la dinámica del proceso de fagocitosis. En el recuadro número 1 se observa a la bacteria, que está señalada con la letra B, que está siendo reconocida y está empezando a producirse la emisión de pseudópodos para atraparla y poder fagocitarla. En el momento en que este contacto físico se produce entre la bacteria y la célula, vamos a tener la activación de la oxidasa, que es la que va a generar los radicales libres que van a matar a la bacteria. Entonces se empiezan a producir en el recuadro número 2, se empiezan a manifestar estos pseudópodos y la célula comienza a tragarse literalmente a la bacteria para incorporarla en la vacuola fagocítica. Y en esta microfotografía en el microscopio de transmisión podemos ver las bacterias dentro de los fagosomas que ya están siendo digeridas por las enzimas lisosomales. La acción bactericida se produce por la generación de radicales libres a partir de la molécula de oxígeno por una oxidasa natfosfato dependiente que va a generar anión superóxido y posteriormente peróxido de hidrógeno, la cual va a originar a su vez hipoclorito y el anión hidroxilo. Estos tres elementos, el anión superóxido, el hipoclorito y el radical libre hidroxilo, van a ser los responsables de la muerte bacteriana al producir alteraciones en su membrana que son irreversibles. Posteriormente va a actuar la mieloperoxidasa para transformar el agua oxigenada, para transformar el agua oxigenada en hipoclorito, y la catalasa va a actuar para eliminar el exceso de agua oxigenada que se ha generado. Por último, tenemos la acción del complemento, que también produce lisis bacteriana como uno de los mecanismos más importantes de acción bactericida, y en ella ustedes ya conocieron el sistema de complemento en su curso de inmunología, de manera que no voy a ir al detalle, y pueden ver cómo a partir de C3 se generan anafilotoxinas, opsoninas y activaciones de células que participan en la inflamación. También se produce el complejo de ataque a membrana que va a conducir a la lisis celular. Y aquí vemos en esta microfotografía electrónica cómo se forma el complejo MAC o complejo de ataque a membrana, y que es muy efectivo contra bacterias gram negativas, células nucleadas y virus. Y con esto
Terminamos la primera parte de la presentación referente a inflamación. En la segunda parte vamos a ver cómo se regula este proceso.